¿Emigrarías a un país en peores condiciones que el tuyo? Conversamos sobre el Dios migrante entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la migración como un fenómeno intrínsecamente humano y, según el cristianismo, también intrínsecamente divino. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast incluye una conversación más extensa y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Hoy, al finalizar el 2022, prestamos atención a la idea de escapar de las circunstancias, cualquiera que éstas sean, emigrando a otro país. Y emigrar ha sido una actividad constante desde el comienzo de la raza humana. Las historias de origen, incluyendo la judeo-cristiana, están llenas de ese trajín migratorio humano. Ya sea la necesidad de buscar recursos, la curiosidad de explorar, escapar de alguna catástrofe natural o artificial o simplemente lanzarse en un acto de fe a buscar mejores oportunidades, la humanidad parece haber estado constantemente en movimiento. Interesantemente, un reciente artículo del portal Mexico News Daily nos dice que un mayor número de familias norteamericanas emigran a México que en años anteriores. De hecho, en la última década se ha triplicado el número de norteamericanos que emigran a México. De un total de 1,2 millones de extranjeros residentes en ese país, más de la mitad son estadounidenses. Y Guillermo y Elsa, parece ser un movimiento de reversa que de alguna manera pudiera ser difícil de explicar, especialmente cuando cientos de miles de mexicanos cruzan la frontera anualmente en busca de oportunidades en su vecino del norte, ¿no? Si no fuera por las cuestiones de lazos familiares que a uno lo atan y lo amarran en muchos sentidos o lo condicionan, hay varios países que yo me sentiría muy satisfecho, contento de vivir. Uno de ellos es México, que realmente admiro. He tenido la chance, la oportunidad de recorrer muchos de los estados mexicanos, visitar muchas ciudades, de disfrutar de sus comidas, de la hospitalidad, y entonces me siento muy a gusto ahí. No sé tus reacciones a este artículo, Elsa, quizás ¿estarías dispuesta a desmantelar esa ilusión que aparentemente tiene Guillermo acerca de la posibilidad de emigrar a México? No sé. Yo creo que Guillermo sería muy bienvenido muy bien. México. Sí. Ojalá que cuando tome la decisión que decida por lo menos visitar México, no a tiempo tan corto, pero a tiempos más largos y tal vez decida quedarse a vivir por acá, ¿no? En este terruño mexicano. Bueno, realmente, Elsa, tú hiciste lo que el artículo sugiere, quizás con motivaciones muy diferentes y por razones muy diferentes a las que se citan, pero de alguna manera te has reubicado, habiendo vivido muchísimo tiempo en Estados Unidos, a tu país natal, México. ¿Cómo fue ese cambio? El cambio fue difícil, como fue el cambio de mi país natal, de México hacia los Estados Unidos, fue difícil. Y después de prácticamente una generación, ¿verdad? Más de un par de decenas de años de vivir en los Estados Unidos, el regresar a México fue también difícil. Pero saben ustedes una cosa que me llamó la atención de este artículo, el hecho de que muchos que han vivido en este país, en los Estados Unidos, se han relocalizado, vamos a llamarle así, en México, por una cuestión de que están aburridos y cansados del estrés. El estrés de la carga y sobrecarga de trabajo a lo mejor están quemando literalmente la mente, el físico de algunas personas que dicen que cuando van a México trabajan en jornadas normales, a lo mejor remotamente con sus compañías americanas, pero no tienen esa sensación de estrés que produce la vida norteamericana. Creo que este tema pudiera enmarcarse muy bien dentro de los movimientos migratorios que son prácticamente consustanciales al hecho de ser humano, ¿no? Y eso será tema para otro día. Pero estaba pensando en esta idea de escapar, ¿no? De que los seres humanos queremos escapar a las condiciones que nos son hostiles, indeseables y últimamente en el ámbito espiritual, ¿no?
recordemos bíblicamente, ¿no? El ejemplo más claro, siento yo, de ese escape para mí es lo que llamamos tradicionalmente la inmigración, ¿no? De Jesús cuando era bebé y la decisión de José y de María, ¿verdad? De llevarlo a Egipto, ¿verdad? Tratando de evadir esa persecución que estaba promoviendo Herodes acerca de los bebés judíos con el intento de acabar con la vida de Jesús. Pero hay ¿no? otro escape más que viene también de la Biblia, y es cuando Jesucristo, que habiendo nacido en Belén de Judea, en lo que es el territorio de la provincia de Judea, desarrolla gran parte de su ministerio no en esa área que de alguna manera a lo mejor le era más familiar, sino que tiene que irse para el norte, para Galilea, en donde la mayoría de los judíos despreciaban a sus habitantes porque eran más incultos, agrarios, trabajadores, obreros, lo que fuera, y ahí Jesucristo desarrolla gran parte de su ministerio. Es decir, hay una inmigración interna de él que le ocupa gran parte de su juventud, probablemente, de sus años de formación, y ahí desarrolla parte de su ministerio junto a pescadores y a gente agraria. O sea, hay una inmigración interna que algunas personas no quieren a veces reconocer porque les gusta más la figura plástica y un poco bubólica del Jesucristo que nos ha pintado la época barroca, ¿no? Con un Jesucristo con un halo sobre su cabeza y que no tenía relación con la gente. Hay inmigración en la Biblia, aparte de la que ha mencionado Elsa. Yo estoy pensando en esa carta que Pablo escribe a los filipenses, y en el capítulo 2 justamente nos presenta un Dios en movimiento migratorio, ¿no? Que está en el cielo, que se encarga, viene a la tierra, que siendo un humano se mueve a una posición, como tú bien decías, Guillermo, de humildad, de servicio, en un lugar principalmente como Galilea, donde se dudaba de que algo bueno pudiera salir de ahí. Eventualmente va hasta la cruz, muriendo, resucita y vuelve al cielo, donde también es reconocido como Señor. Así que incluso Dios tiene estos movimientos migratorios de alguna manera, pero en el caso de Jesús apuntas muy bien que son revertidos. Jesús no emigra hacia un estatus de mejora personal para él, emigra a donde está el problema, a donde está la necesidad, a donde está la pobreza, a donde hay miseria, a donde hay enfermedad. Y esta inmigración no es algo que nosotros recibimos con mucho beneplácito si le tenemos que seguir a él, ¿no? Es que no queremos salir de nuestra zona de comodidad. Nos pasa a todos, ¿no? Realmente, una de las cosas más básicas, por ejemplo, es lo que recomiendan siempre los médicos, el caminar, hacer ejercicio. Nos cuesta eso porque en mi caso, por ejemplo, tengo un supermercado a 3 o 4 manzanas de mi casa y voy en automóvil, ¿ok? Cuando podría caminarlas, cuando el tiempo está más o menos adecuado. Es decir, moverse, salir de la zona de comodidad es lo más difícil para el ser humano. Por lo tanto, cuando Jesucristo nos indica que Él caminó y fue a ayudar a este y al otro y de alguna manera motiva a sus discípulos para que hagan lo mismo, incluso da un ejemplo, ¿no? Que con los adversarios hay que estar dispuesto a caminar la milla extra, por ejemplo. Yo creo que les sienta muy mal a la gente porque le hace salir de esa zona en la que se sienten más aliviados, mejores, y entonces tener que ir a servir, yo creo que es un desafío muy, pero muy, muy grande. Me gusta mucho la reflexión que están haciendo ustedes acerca de considerar a Dios en la persona de Jesucristo como un Dios inmigrante y un Dios que va a contracorriente, un Jesús, ¿verdad?, que va donde existe la necesidad, donde existe la carencia, donde está la persona que no es vista, ¿no?, el invisible. Sin embargo, Él se acerca, Él escoge emigrar, no por esas razones que nosotros por lo general utilizamos, ¿verdad? La inmigración sucede por lo general tratando de encontrar una vida mejor. Y sin embargo, Jesús, de cierta manera, remanga la camisa, ¿no? De cierta manera, por decirlo así, y los pies, ¿verdad? Y se enloda, se mete en los lugares de los cuales uno quiere escapar. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que la Biblia nos muestra, a diferencia del resto de las religiones del mundo. Nos está presentando a un Dios omnipotente, a un Dios que estaba en su Trinidad
completo, que estaba plenamente unificado, y sin embargo, Jesús, la segunda persona de esta Trinidad, escoge venir al mundo y despojarse de todo ese poder del cual la Biblia nos habla, ¿no? Y hacerse completamente indefenso, venir a un lugar incómodo y sabiendo que últimamente se va a rendir ante la cruz. Y las implicaciones de lo que acabas de describir magistralmente, como siempre, Elsa, para aquellos que se proclaman seguidores de Jesús, son tremendamente contraintuitivas. Para empezar, ¿no? Los costos que se plantean en esta inmigración al revés, ¿no? Donde busco el servir y no el ser servido, donde busco el bienestar de los demás a expensas de mi propio bienestar, es totalmente contraintuitivo para los seres humanos. Así que las implicaciones de aquellos que seguimos a Jesús en este movimiento migratorio de Él son dramáticas y no nos las podemos tomar a la ligera, ¿no? Bueno, esa es parte de ese tomar la cruz del que Jesucristo habló de que su yugo, ¿no? La carga que Él pone sobre los creyentes no es fácil, pero es llevadera cuando tenemos la confianza, la fe puesta en el Dios que siempre ayuda. Es decir, aquí hay muchas implicaciones para los que creen, para los que realmente tienen fe en que pueden salir de una situación de comodidad, pero van a ir en ayuda de aquellos que realmente lo necesitan. Y además de eso está la cuestión de tipo personal, es decir, la vida no tiene por qué ser una vida ni regalada ni una vida fácil. Para los que hemos emigrado, por ejemplo, toda la cuestión de la emigración ha sido compleja, difícil, muy cuesta arriba en muchos casos, pero la hemos superado, o por lo menos hemos tratado de superarla, poniendo lo mejor de nuestro ser, pero también apoyados en una fe que nos dice que hay ayuda que viene de lo alto, ¿no? Una ayuda que está más allá de las fuerzas físicas de una persona. Entonces eso hace posible que realmente podamos también despojarnos de muchas cosas que nos apresan para poder ser de ayuda a aquellos que lo necesitan. Algo que se demuestre físicamente que estamos por aquellos que realmente están pidiéndonos que les demos una mano en este caminar, en este viaje que significa la vida. Ese yo creo que es la esencia del cristianismo. La persona que está pasando por el duelo a lo mejor no necesita necesariamente frases hechas, pero necesita de la compañía, del abrazo, de la fortaleza de aquellos que están cerca y que sienten como él que el momento es para eso, no para otra cosa. Aquella persona que está disfrutando de la vida a lo mejor no necesita que le demos más regalos, pero necesita la presencia de otros seres humanos porque realmente estamos hechos para vivir en comunidad, en sociedad. Y es por eso que es tan importante, yo diría, el que tengamos presente la cuestión de que la fe cristiana es una fe que se vive en comunidad, que se vive en asociación con otros. Eso posibilita que salgamos e ir en ayuda de aquellos que están necesitados. Y queremos invitarte a que explores más de esta migración en reversa de Jesucristo. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.